Hola, bienvenidos a la sesión número 9 de la materia de contratos mercantiles. En esta sesión vamos a continuar respecto a lo que es el contrato de seguro. En esta sesión vamos a examinar e identificar cuáles van a ser los elementos, cuáles son los requisitos y cuáles van a ser estas consecuencias del contrato de seguro, así como vamos a ver cuáles son las clases y algunas de las particularidades que va a tener con la misma ley y con la doctrina para que se dé el cumplimiento de este contrato que se exige en el mismo seguro. Vamos a recordar el concepto del contrato de seguro. Vamos a ver que el contrato de seguro va a ser aquel por el que el asegurador se va a obligar mediante el cobro de una prima y para que el caso que se produzca el evento cuyo riesgo es objeto de cobertura a indemnizar dentro de los límites pactados, el daño producido al asegurado o al satisfacer un capital, una renta u otras prestaciones convenidas. Señalando entonces que este contrato de seguro va a ser completamente un contrato en donde se va a asegurar algunos objetos, algunas cosas o en su caso personas para que no se produzca algún riesgo determinado o en el caso de que se produzca se pueda indemnizar por la eventualidad causada por el acontecimiento que se haya dado y por lo tanto se tendrá que satisfacer esta indemnización a través de lo que es un capital, a través de una renta en su caso o alguna prestación convenidas dentro del mismo contrato. ¿Cuáles van a ser las partes o que ya hemos visto cuáles son los sujetos del mismo contrato? Y por lo tanto aquí vamos a ver algunas de las diferencias que ocurren dentro de este contrato y que llegan a tender a esta confusión. En primer aspecto vamos a ver quién es el tomador o el contratante, viendo que va a ser la persona física que va a comparecer con su firma o tomar este seguro. Aclarando también que dentro de este aspecto el tomador o este contratante también podrá ser una persona moral que vaya a asumir estas obligaciones aunque no sea el asegurado. Es decir, estamos señalando que este tomador o este contratante va a ser toda persona física o toda persona moral siempre y cuando ella tenga las características de representación ante la empresa para que pueda adquirir, para que pueda comparecer a tomar este seguro, a contratar, a obligarse en los términos pactados y por lo tanto asuma las obligaciones respectivas frente a la parte y que se tiene que señalar que puede o no puede ser el asegurado. Por otro lado, tenemos otro sujeto en esta relación que tenemos que diferenciar, que en este caso va a ser el asegurado, y el asegurado va a ser que en el caso de lo que es el seguro de daños, va a ser la persona física o persona moral cuyo interés económico en la cosa, objeto del contrato, va a cubrirla con el seguro, es decir, va a ser en el caso de los contratos de daños, en ese contrato de riesgos, va a ser aquellas personas físicas o aquellas personas morales en donde va a surgir este interés económico respecto a que se cubre este seguro. Por ejemplo, estaremos señalando ya sea una persona en el caso de que se esté asegurando la vida o en el caso de un contrato, en el caso de que esta persona pueda tener alguna reducción en la calidad de su salud, alguna merma en su salud, también podrá ser asegurada, por ejemplo, en cuanto a un gasto que pueda tener, o también podemos señalar alguna persona moral para el caso de que se le esté protegiendo o se esté asegurando que exista alguna eventualidad. Por ejemplo, tal es el caso de a las empresas o algún bien inmueble en donde se puede asegurar en contra de algún incendio o puede asegurarse el mismo bien respecto a alguna eventualidad que pueda tener o que pueda tener algún riesgo este bien inmueble. Por ejemplo, se puede señalar que se pueden asegurar los vidrios de alguna empresa o en su caso sobre alguna casa, también se pueden dar el aseguramiento ya sea del mismo bien o en cuanto a lo que es el menaje de la misma casa.
Y por otro lado vamos a ver que también tenemos a el beneficiario, y el beneficiario va a ser el titular del derecho al pago de la suma asegurada por razón de este interés económico que en el bien, es decir, cuando hablamos de algún seguro de daños o por que se le haya designado así, cuando estamos hablando de alguna cláusula beneficiaria o por algún carácter de que se le haya heredado, y por lo tanto estos van a ser en el caso de un seguro de vida. Tal es el caso de que si señalamos que es una persona moral y hablamos de algún riesgo o algún daño que pueda sufrir algún bien, y yo señale quién va a ser el titular de ese derecho, es decir, quién va a obtener este pago de esta suma asegurada, va a ser aquella persona que va a obtener esta suma de dinero. O en el caso de que si alguna persona tenga este interés económico para recibir alguna cantidad específica, podrá señalarse dentro del mismo contrato una cláusula beneficiaria en donde se esté indicando quién va a ser este titular del derecho. O en el caso que también se pueda señalar a través de alguna herencia, cuando una persona va a adquirir esta titularidad del derecho, y por lo tanto estamos hablando como es el caso de algún seguro de vida. Ahora, tenemos que ver cuáles van a ser las obligaciones y derechos de las partes que están realizando esta relación contractual. En primer aspecto vamos a ver cuáles son las obligaciones del asegurador. Cuando estamos hablando de esta obligación del asegurador o de la aseguradora o de esta empresa o sociedad mercantil debidamente autorizada por el Estado, tendrá que dar el cumplimiento de sus obligaciones tal y como lo marca su propia legislación normativa, y por lo tanto también para asegurar a todas aquellas personas que hayan adquirido este contrato, tendrán que mencionarse cómo es que tendrán que efectuar esas relaciones contractuales y no dejar en un estado de indefensión, de desprotección, a aquellas personas que hayan adquirido o hayan realizado con él algún contrato de seguro. Por lo tanto, en primer aspecto, su obligación es una asunción del riesgo, y por lo tanto aquí estamos señalando que la aseguradora deberá de asumir toda la eventualidad que se encuentra prevista en el contrato, señalando que si las partes realizaron un contrato de seguro y pactaron los términos y condiciones para el cumplimiento de dicha obligación, y por lo tanto se señala cuál va a ser las eventualidades que puedan surgir o cómo va a ser la forma en que van a tener que llevarse a cabo este contrato, en el momento que suceda esta eventualidad, en el momento que suceda este acontecimiento del contrato, en ese momento la aseguradora tendrá toda esa obligación de asumir ese riesgo, porque en ese momento se está dando, aparte del cumplimiento del contrato por parte de la aseguradora. Una segunda obligación que tiene es este pago de la indemnización que se encuentra establecida en el contrato. Es una de las obligaciones importantes. ¿Por qué? Porque aquí va a señalarse esta obligación, este compromiso de pagar una suma de dinero, o en su caso, que también se puede señalar, resarcir el daño al ocurrir la eventualidad prevista en el contrato. ¿Cómo lo señalamos? En el caso de un seguro de vida, va a ser en el caso del fallecimiento de el que haya sido asegurado, se tendrá que pagar esta indemnización porque así llegó el acontecimiento pactado en el mismo contrato. Y por lo tanto se tendrá que dar este pago a el beneficiario. O por otro lado, si señalamos un contrato de seguro de vehículo, un contrato de seguro de automóvil, ¿qué sucede en el caso de que el vehículo sea robado? Entonces, por lo tanto, al realizarse este acontecimiento, la parte contratante o el adquirente del contrato le tendrá que señalarle, y la aseguradora tendrá que pagar esta indemnización. Y en este caso, dentro del mismo contrato, se puede señalar que si se va a otorgar una suma determinada de dinero o podrá resarcirse el daño. Y esto puede ocurrir de dos maneras: que se pague de acuerdo a los términos previstos en el contrato, en este caso el vehículo, o podrá resarcirse, como es de que se pueda proporcionar otro vehículo. O en el caso de que si estamos hablando de un vehículo en contrato de seguro,
En el caso de que pase alguna eventualidad, por ejemplo, en el caso de sufrir algún accidente automovilístico y por lo tanto se vea mermada la calidad del vehículo, se puede señalar que ya sea que le paguen los gastos correspondientes para resarcir este daño o en su caso podrá realizar las composturas correspondientes para realizar este contrato y por lo tanto señalamos que al realizarse esta eventualidad, al realizarse este acontecimiento, tendrá esta obligación de pagar esta indemnización. Otra de las obligaciones es adoptar todas las medidas técnicas necesarias para prevenir la eventual indemnización y por lo tanto vamos a señalar que aquí una de las obligaciones que se pactan es que no van a derivar completamente de la voluntad de las partes, sino van a derivar respecto a lo que la misma ley o el Estado esté indicando. ¿Por qué? Porque cuando estamos señalando que por la naturaleza o porque se estén proporcionando algunos bienes o algunos servicios por la misma naturaleza mercantil de alguna empresa y el Estado solicite que se tenga que realizar un contrato de seguro, tendrán que señalar cuáles van a ser las medidas que tengan que dar la prevención para que ocurran algunas eventualidades. Por ejemplo, si hablamos de alguna empresa o estamos hablando de alguna persona, ya sea física o moral, que esté proporcionando los servicios de espectáculos públicos, de acuerdo con las disposiciones legales, se requiere que el bien inmueble esté asegurado y que solicite un seguro en cuanto a lo que son las responsabilidades que puedan tener dentro por cualquier eventualidad que llegue a suceder y por lo tanto en este caso la aseguradora tendrá que adoptar todas las medidas que sean necesarias para que se puedan prevenir eventuales indemnizaciones. Por ejemplo, tendrá que solicitar que realmente tengan las medidas de protección civil. Si estamos hablando de algún espectáculo público, obviamente tendrán que señalarse que existan las formas necesarias para asegurar que las personas que se encuentren dentro del inmueble estén completamente protegidas. Por ejemplo, que se señalen las salidas de emergencia, que se hagan o que se tengan todas las medidas necesarias que Protección Civil nos está exigiendo. Extinguidores, las señalizaciones en cuanto a lo que es la ruta de evacuación, etcétera. Y por lo tanto, vemos que no es la voluntad de las partes, sino que en este caso se tiene que señalar todos aquellos requisitos que la misma ley va a establecer para el cumplimiento de este objeto o de lo que van a proporcionar, en este caso, el que está tomando este contrato. Otra de las obligaciones que se tienen aquí va a ser expedir los formatos de oferta del contrato. Toda vez de que aunque señalamos que un contrato de seguro no es necesaria esta formalidad, es decir, no es necesaria que se presente por escrito, sí va a ser importante dentro de la misma legislación que nos esté señalando que todos los formatos en donde se esté señalando cuáles van a ser los datos de las partes puedan expedirse para que las partes se conozcan entre sí y por lo tanto tendrá esta obligación de expedir todos los contratos que se estén ofreciendo de esta relación contractual. Otra de las obligaciones que también tenemos aquí es que se tenga que expedir la póliza del seguro, es decir, para que se dé el cumplimiento de la obligación, para que las partes realmente estén aseguradas o que tengan esa certeza de que se va a cumplir esta obligación. Y en su caso puede también expedir tantos duplicados sean necesarios o tantos duplicados sean solicitados siempre y cuando así lo esté requiriendo la parte contratante. Y por lo tanto, otro de los aspectos importantes va a ser responder por todas las pérdidas y por todos los daños causados por las personas respecto a las que sean puramente civiles o que sean responsable el asegurado. ¿Qué quiere decir ello? Que si al adquirir algún contrato, si estamos hablando de un contrato de responsabilidad, todos aquellos acontecimientos o todas aquellas eventualidades que estén a cargo o que sean producto de la persona que esté contratando, tendrá que responder también la aseguradora respecto a lo que es el contrato, toda vez de que se está dando este seguro. Ejemplo, si señalamos de un contrato
de vehículo y este vehículo llega a tener algún accidente y como consecuencia de ello existan pasajeros que hayan sido lesionados por una mala conducción o por algún acontecimiento que sucedió, señalamos que tendrá la aseguradora esta obligación de responder por todos los daños o en su caso por las pérdidas que se hayan ocasionado o que haya ocasionado la persona respecto a que haya realizado esta relación contractual y por lo tanto dentro de esta responsabilidad civil tendrá que hacerse cargo este seguro. Ahora, por otro lado también tenemos lo que son los derechos de la aseguradora y en cuanto a lo que son los derechos de la aseguradora es en primer lugar es exigir toda clase de información sobre los hechos que se encuentren relacionados con el siniestro y por los cuales puedan determinarse las circunstancias de su realización y las consecuencias del mismo. Como estamos señalando con anterioridad, una de las obligaciones fue realizar o efectuar lo que es el formato en cuanto a lo que es la información y las partes tendieran al conocimiento de quiénes son. Por otro lado, cuando estamos hablando de este derecho, es en el caso de que ocurra el siniestro o que se dé el acontecimiento de alguna situación en concreto, la aseguradora tiene todo este derecho de poder solicitar y exigir en su caso la información sobre todos los hechos que se encuentran relacionados con este acontecimiento, con este siniestro, para que obviamente pueda llegarse todas las circunstancias para la realización y para lo que va a ser el pago de esta indemnización. Por lo tanto, otra de las obligaciones va a ser que si en caso de que no se proporcione esta información de todo lo que haya solicitado la aseguradora, podrá liberarse de todas las obligaciones a que pactaron con anterioridad y por lo tanto, como se está impidiendo que se esté comprobando la circunstancia de algún siniestro o en su caso no se le haya proporcionado la noticia de una manera oportuna de que se suscitó o que haya ocurrido este evento, por lo tanto la aseguradora no se puede obligar al cumplimiento de esta obligación, se está liberando de esta obligación toda vez de que no se le dio aviso, no se le proporcionó información y al momento de que no se le proporcionó información, la aseguradora no puede determinar si el siniestro fue causado de una manera dolosa o en su caso culposa por parte del contratante. Por eso no podrá exigírsele completamente el cumplimiento de la obligación toda vez de que no se le ha proporcionado la información completa. Ejemplo, ¿cómo podrá determinar una aseguradora respecto a que haya sido quizá robado un vehículo o quizá que haya desaparecido? Si no se le dio la información correspondiente o no se le dio aviso, no se le dio la noticia a la aseguradora respecto a este acontecimiento. La aseguradora obviamente al momento de que pueda pagar esta indemnización, si no se le han hecho conocer todos los hechos de una manera concreta, de una manera específica, no podrá señalar inmediatamente, no podrá señalar realmente cómo es que se dieron o cómo es de que se dio este siniestro y por lo tanto no se puede determinar en ese momento si fue un acontecimiento completamente doloso por parte del contratante. Ejemplo, no se puede señalar si desapareció un vehículo o el vehículo fue robado dentro de alguna característica de la sociedad. Por lo tanto, por eso es importante indicar cómo fueron las formas que acontecieron estos hechos. Otro de los puntos importantes en cuanto a lo que son los derechos de la aseguradora es dar por extinguida sus obligaciones en el caso de incurrir en error, disimulación o declaración inexacta de lo que son los hechos. Si estamos señalando que una de las obligaciones que tiene la aseguradora es informar respecto a cómo van a estar contratados el contrato de seguro, también se dará un derecho en el caso de que alguna de las partes, en este caso la parte adquirente, la parte contratante, el tomador, no haya proporcionado la información de una manera correcta o en su caso
haya incurrido algún error o en su caso haya disimulado completamente una declaración de los datos, en ese momento la aseguradora puede dar por terminada su relación, es decir, puede dar por extinguida toda su obligación. ¿Por qué? Porque no puede proporcionar algún contrato en donde esté completamente viciada en cuanto los elementos de existencia o los requisitos de validez en su caso para el cumplimiento de dicho. Es decir, que las partes hayan proporcionado información falsa o que hayan proporcionado que la relevancia o que hayan descrito los acontecimientos de una manera diferente. Entonces vemos que aquí la aseguradora no se puede comprometer a el cumplimiento de las obligaciones. Y por lo tanto, otro de los derechos que va a tener es que pueda rescindir el contrato de seguro como consecuencia de todo lo que ya habíamos señalado con anterioridad. Ahora, vamos a ver cuáles van a ser estos derechos y obligaciones que va a tener el contratante o el tomador del seguro. En primer aspecto va a tener como una obligación declarar todos los hechos relevantes. Cuando estamos señalando en que existe esta declaración, va a ser que pueda o está obligado a proporcionar, a declarar por escrito a la empresa aseguradora, de acuerdo con el cuestionario relativo, todos los hechos que sean importantes para la apreciación del riesgo a que puedan influir las condiciones convenidas, tales como aquellos que se conozcan o que puedan conocerse en el momento de la celebración del contrato. Por ejemplo, ¿qué sucede si se adquiere un seguro de un vehículo? Tenemos que proporcionar información a quiénes son las personas que conducen el vehículo, dónde estará resguardado el vehículo en tiempos determinados, o en el caso, por ejemplo, si son diferentes personas quienes conducen el vehículo, cuáles son las características de cada una de ellas. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa si es una persona que tiene 18, 20 años, no son las mismas condiciones en cuanto a la conducción que si lo manejara una persona quizá de 40 o 50 años. Esos son los aspectos que nos solicitarían al momento de adquirir un contrato de seguro de vehículo. O en el caso de aquí se está solicitando algún seguro de vida, se tendrá que dar la información respecto a las condiciones de la persona que está siendo asegurada. Por ejemplo, cuáles son sus condiciones de vida, cómo está respecto a su salud, físicamente cómo se encuentra. En el caso también de que si fuma, o que si no fuma o que se ingiere bebidas alcohólicas, también tendrá que señalarse. Porque, o en su caso, tendrá que señalar también la edad del asegurado. ¿Por qué? Porque estamos señalando de que si la persona que va a ser asegurada no proporciona la información debida, en este caso la empresa aseguradora no está teniendo esta información y se está recayendo en lo que son los vicios del mismo contrato y se puede dar rescindir esta información. Por eso es importante que se tenga que declarar todos los hechos relevantes, todos los hechos o todas las circunstancias que vayan a recaer en lo que se está asegurando y por lo tanto para que realmente pueda estar protegido, o cuáles pueden ser los hechos o cuáles son los riesgos que pueda tener algún objeto o todo aquello que esté sujeto al contrato de seguro para ese cumplimiento. Por eso tendrán que indicarse todos los aspectos que sean relevantes. Otro de los aspectos o otra de las características que tendrán en cuanto al cumplimiento de sus obligaciones o lo que tienen sus derechos es pagar la prima del seguro, y por lo tanto este pago va a ser esta aportación económica que se va a tener para satisfacer a la aseguradora o para atender el tomador lo que es el seguro que se está proporcionando en un concepto de una contraprestación para una cobertura de riesgo. Es decir, este pago de la prima es donde estoy proporcionando un dinero en efectivo, como es en el concepto de que en el caso de que ocurra esta eventualidad, realmente se está cubriendo este riesgo. Y por otro lado también tenemos que otra de las obligaciones que tiene el tomador del seguro va a ser el aviso de todas las agravaciones que sean esenciales al riesgo. Es decir, que debe de comunicar a la aseguradora de todo lo que pueda
tener una reducción en cuanto a lo que son las calidades, o en su caso también podrá dar en cuanto a lo que son los aumentos de la calidad, que sea esencial para que se tenga el riesgo durante la vigencia de un contrato. ¿Qué pasa si se está adquiriendo un contrato de un seguro de vida y la calidad de la persona que está siendo asegurada se haya visto reducida? Es decir, que haya tenido o que tenga alguna enfermedad que se vea reducida esta calidad. Por lo tanto, tendrá que ser anunciada a la aseguradora para que tenga este conocimiento. Y por otro lado también, otra de las obligaciones va a ser dar aviso del siniestro ocurrido. Por lo tanto, aquí se tiene que señalar tan pronto como se ha ocurrido este riesgo, este acontecimiento, el contratante va a darle ese conocimiento a la aseguradora de esta realización del siniestro para que la aseguradora tenga en tanto esa notificación y realmente se realice lo que tenga o lo que se haya pactado dentro del mismo contrato. Ahora, dentro de ello, vamos a ver que existen otros elementos que son importantes para este contrato de seguro, como es la póliza. Y la póliza vamos a ver que va a ser todo aquello que va a configurar la manifestación escrita y la prueba por excelencia de esta celebración del contrato, y que en consecuencia va a lo que es su entrega, va a constituir una de las principales obligaciones. ¿Qué quiere decir ello? Que una vez que las partes hayan manifestado esta oferta y la otra haya dado esta aceptación, y que por lo tanto se dé esta aceptación, la aseguradora va a entregar este documento, esta manifestación escrita, y que va a constituir esta prueba plena. Como habíamos dicho, no será necesario un contrato de seguro. Sin embargo, toda vez de que pueda carecer un contrato de seguro, sí existe una póliza, y esta póliza de seguro va a ser la manifestación en cómo las partes dieron esta manifestación de voluntades, y por lo tanto se van a establecer todas las condiciones, todas las especificaciones que se van a realizar respecto a este contrato de seguro, y por lo tanto a través de esta entrega o a través de que se dé esta aceptación, se está celebrando ya el contrato como tal y van a constituir una de las principales obligaciones que tenga en este caso la aseguradora, entregar esa póliza. En este caso, la póliza debe tener determinados requisitos que la misma ley le exige. En primer lugar, tendrá que señalar cuáles son los nombres, los domicilios de los contratantes y la firma de la empresa aseguradora, para señalar quiénes son las partes que están celebrando este contrato de seguro. Otro de los requisitos que debe señalar son la designación de la cosa o, en su caso, de la persona que esté asegurada. Se tendrán que designar de una manera concreta y se tendrá que realizar dentro de esta póliza. También tendrá que señalarse lo que es la naturaleza de los riesgos garantizados, es decir, cómo se va a llevar a cabo este contrato, del que va a ser la naturaleza de esta relación contractual. Por otro lado, se va a indicar cuál va a ser el momento o a partir de qué momento se va a garantizar el riesgo y cuál va a ser la duración de esta garantía. Las partes van a indicar a través de esta manifestación de la voluntad cómo es de que se van a garantizar, en este caso la cosa o las personas, y durante cuál es el tiempo que van a realizar esta relación contractual. Así también se va a tener que indicar cuál va a ser el monto de la garantía, que esto va a ser de acuerdo a la manifestación de las partes, en donde van a indicar a través de un aspecto monetario cuál va a ser esa garantía. Y por otro vamos a señalar cuál va a ser la prima de seguro o cuál es la cuota que tendrá que efectuarse este pago como cumplimiento para que pueda entregarse este contrato de seguro. Y por lo tanto aquí también se van a manifestar dentro de lo que son las pólizas cualquier otra cláusula que pueda configurarse o que pueda estar dentro del mismo de la póliza, que esté de acuerdo con las disposiciones legales. Es decir, todo aquello que dentro de la ley y de acuerdo a su naturaleza jurídica estén autorizadas de una manera lícita
por la legislación y que las partes contratantes así lo hayan convenido, podrá pactarse dentro de la misma póliza del contrato. Y por otro lado tenemos lo que es la prima. ¿Qué es la prima? La prima va a ser esta obligación en dinero que va a ser a cargo del tomador y que va a ser única e indivisible. Esto tiene como consecuencia que la prima debe de fijarse en la cantidad alzada, pero va a ser durante algún periodo de vigencia. ¿Cómo es el caso? En algunos casos, en algunos tipos de seguros, el periodo sí puede ser prorrogable. ¿Por qué? Porque dentro del mismo contrato se va a indicar que el contrato puede tener prórroga, es decir, va a ser su duración durante algún término, pero esta puede tener alguna prórroga. Tal es el caso de los contratos de seguros, de vehículos, un contrato de seguro, donde se va a señalar su duración, que pueda ser anual, pueda ser semestral, pueda ser mensual, y que esta puede irse prorrogando. Y por otro lado tenemos algunos otros de seguros que van a tener una vigencia que puede ser ya sea por horas o en su caso puede ser hasta por minutos. ¿Cuál es el caso? Si una persona va a viajar, se puede tener también un seguro respecto al viaje, o por ejemplo también se puede tener este seguro que se adquiere al momento de realizar algún viaje, por ejemplo cuando nosotros viajamos en algún transporte aéreo. Dentro de ello también se está adquiriendo un contrato que viene de una manera inmerso en el mismo contrato de transporte y nos está asegurando durante el transcurso de este viaje. O si en su caso estamos haciendo un viaje a través de un autobús, se está realizando, o esta duración de lo que es el contrato va a ser mientras dure el viaje vía terrestre. Ahora, por otro lado también hay algunos que duran minutos. Por ejemplo, si nosotros nos subimos a algún transporte público, a un servicio de transporte público, al momento de que nosotros subamos o realicemos este servicio o adquiramos este servicio, también nos están cubriendo con con este tipo de seguro que va a ser mientras dure este transcurso o a donde tengamos que llegar o hayamos indicado que vamos a ir al adquirir esta circulación en un periodo determinado. Por ejemplo, tal es el caso de que si nosotros nos subimos, por ejemplo, a un tranvía, si nosotros nos subimos a un tranvía y que va a avanzar algunas calles, nos va a asegurar las calles que nosotros estemos dentro o arriba del tranvía. Otro de los elementos que también vamos a señalar va a ser el riesgo, y el riesgo se va a traducir en toda la posibilidad de que pueda ocurrir algún acontecimiento dañoso. Vamos a ver cuáles son los dos atributos de lo que es el riesgo. En primer lugar vamos a ver lo que es la incertidumbre y por el otro lado tenemos lo que es el daño. ¿Por qué? Porque cuando estamos hablando de riesgo es de que nosotros no conocemos qué va a suceder y por lo tanto a través de esta incertidumbre puede ser dañada algún objeto y por lo tanto tiene alguna consecuencia. Si estamos señalando de que tenemos alguna certeza respecto a lo que es la realización de algún acontecimiento que pueda ser dañoso o que tengamos esa certeza respecto a lo que es la imposibilidad de su realización, estamos indicando de que no puede haber seguro. ¿Por qué? Porque nosotros cuando señalamos el contrato de seguro va a ser sobre todos aquellos acontecimientos a futuro, pero que sean de una naturaleza completamente incierta, de que no sabemos cómo se van a dar los acontecimientos y qué puede generarse o no. Entonces, por lo tanto, si nosotros conocemos que se va a dar esa eventualidad, no se podrá configurar este contrato de seguro. Ejemplo, si estamos señalando que se va a realizar algún espectáculo público, el que se realicen los efectos de este contrato público, podrá realizarse un contrato de seguro para asegurar que se pueda llevar a cabo. Si los que están realizando este evento, los organizadores del evento, realmente conocen
que no se va a llevar a cabo por alguna condición y aún así realizan este contrato para cobrar posteriormente esta indemnización, no se podrá llevar a cabo. ¿Por qué? Porque el contrato de seguro se desprende que tiene que ser sobre algo incierto, sobre algo que sea incierto, pero que va a tener estas consecuencias dañosas. La diferencia sería de que los organizadores del evento decidieron adquirir este contrato de seguro para que tengan esta certeza de pagar una indemnización en caso de alguna eventualidad. ¿Qué pasa si estamos hablando de un espectáculo al aire libre? Y como es un espectáculo al aire libre, por algunas situaciones de la naturaleza no se pueda llevar a cabo. Entonces, estamos señalando que en ese caso sí puede intervenir completamente este contrato de seguro porque no dependía o no influía directamente algún acontecimiento de un aspecto de una persona. Entonces, esa es una de las características importantes para que exista el riesgo, es de que realmente exista esta incertidumbre en cuanto a lo que es que se puedan llevar a cabo lo que son los acontecimientos y por lo tanto esta incurrencia o que se lleven a cabo esos acontecimientos pueda ocasionar el mismo daño. ¿Cuáles son estas reglas para que se dé el riesgo? En primer lugar, es que se tienen que dar dentro de las 24 horas siguientes a su conocimiento y por lo tanto se debe de informar al asegurado, o el asegurado debe de informar a la empresa aseguradora de cualquier agravación esencial del riesgo. Y en caso de que no lo haga, si la agravación es provocada por, en este caso, por el adquirente, se pueden cesar de pleno todos los derechos y todas las obligaciones que estén incluidas dentro del mismo contrato. Tal es el caso de que habíamos señalado en el caso de algún espectáculo público y que adquirieron este contrato de seguro. ¿Qué pasa si antes de las 24 horas se agrava alguna situación? Entonces, por lo tanto, se tendrá que indicar o se tendrá que notificar a la aseguradora respecto de esta agravación y, por lo tanto, es de que si no se dio la notificación, la aseguradora no podrá asumir estos riesgos de los cuales no le hayan sido notificados. Y, por lo tanto, ante esta agravación esencial, puede dar por rescindido el contrato, toda vez de que como no le fue notificado y no se pudieron prever algunas situaciones en concreto, algunas especificaciones indicadas, podrá esta aseguradora rescindir el contrato debido a la ausencia de notificación. Y a través de ello vamos a ver que esta agravación no va a perjudicar al asegurado cuando no influya en el siniestro o en el monto de la suma indemnizable, ni cuando se sobrevengan en cumplimiento de un deber de la humanidad. Por ejemplo, si estamos señalando que una persona contrató un seguro de vida, pero a través de lo que es el seguro de vida manifestó que es una persona físicamente sana y que sus actividades, y da una manifestación de todas sus actividades cotidianas, y también señala de que no le gustan los deportes extremos, de que únicamente conduce automóvil y que esas son las condiciones que está pactando. ¿Qué sucede si la persona que adquiere este seguro de vida decide realizar alguna actividad que implique un deporte extremo? Por ejemplo, que decida competir en una carrera de motocicletas o decida subirse a un paracaídas, y esto tenga como consecuencia, tenga una repercusión en su calidad de vida y por lo tanto, o su calidad física de vida. Entonces, por lo tanto, tendrá que darle aviso, en este caso, a la empresa aseguradora para señalarle esta agravación o lo que es el riesgo. Y por lo tanto, en el caso de que no se haya señalado esta agravación, no va a perjudicar directamente al asegurado, pero sí puede influir en el aspecto del siniestro. Entonces, de que, de acuerdo a las condiciones manifestadas en el mismo contrato, tendrán que señalar a las sumas indemnizables. Por lo tanto, pueden sobrevenir diferentes cumplimientos. ¿Por qué? Porque estamos indicando de que si tiene algún accidente, esta persona
la aseguradora puede quedar completamente rescindida o puede completamente señalar que no se puede hacer cargo de determinadas accidentes toda vez que no lo señaló, pero sin embargo, si llega a suceder algún acontecimiento posterior, no va a afectar en el contrato. Por eso es uno de los aspectos importantes en cuanto a lo que es el riesgo, es dar por conocimiento a las partes respecto a todo lo que se pueda tener o pueda aumentar lo que es el riesgo en esta celebración. También podrá señalarse qué sucede en el caso de los bienes inmuebles en donde se le hizo una mejora notoria y que por lo tanto pueda tener un riesgo o el riesgo esté en aumento. Tendrá que notificarle a la parte aseguradora para que también se puedan tomar las medidas pertinentes o en este caso pueda haber algún aumento en lo que es la prima para dar el cumplimiento de vida de este contrato de seguro. ¿Por qué? Porque estamos hablando que las calidades han ido en aumento y como consecuencia tendrá que ir aumentando, en este caso, la prima para el caso de algún cumplimiento de la obligación. O en su caso de que si estamos señalando de que se está adquiriendo un contrato de un seguro de vida en donde se esté indicando que únicamente que la persona está físicamente sana, que no tiene ningún problema de salud, que no tiene, no fuma tabaco y que no bebe, ingiere bebidas alcohólicas, estamos indicando que existen determinadas condiciones para cumplir este contrato de seguro. Pero ¿qué pasa si esta persona posteriormente se ve afectado en su salud física y que pueda adquirir alguna enfermedad? Tendrá que notificarle, en este caso a la aseguradora, para que pueda indicarse dentro del seguro y en su caso pueda dar el aumento y para el momento en que pueda ocupar este contrato de seguro esté indicado dentro del mismo contrato. O en su caso, ¿qué pasa si estamos señalando algún contrato de un seguro de vida y que haya dejado algún beneficiario y la persona decida suicidarse para que posteriormente pueda ser cobrado el seguro? En este caso, la aseguradora tendrá que realizar las investigaciones correspondientes para ver si puede rescindir ese contrato, toda vez de que en las mismas cláusulas que están también inmersas en la póliza, o en su caso si se realizó algún contrato, se tendrá que señalar cuáles son los aspectos en donde un seguro no podrá dar el cumplimiento de la obligación porque las partes no hayan respetado los términos para su cumplimiento. Ahora, dentro de ello tenemos que ver tres términos importantes en lo que es un contrato de seguro, y por eso vamos a ver lo que es un coaseguro, un reaseguro y un contraseguro. En primer aspecto vamos a ver que se entiende por reaseguro el contrato en virtud del cual una empresa de seguros va a tomar a su cargo de una manera total o en su caso, si así lo decide, de manera parcial, un riesgo que ya se encuentre cubierto por otra empresa, o en su caso también podrá tomar el remanente de daños que puedan excederse en la cantidad asegurada por el asegurador directo. El coaseguro va a ser la participación de dos o más empresas aseguradoras en un mismo riesgo en virtud de contratos directos realizados por cada una de ellas con el asegurado. Y el contraseguro lo vamos a llamar al convenio en virtud del cual una empresa de seguros se va a obligar a reintegrar al contratante las primas cubiertas cuando se cumplen determinadas condiciones. Vamos a señalar, esos tres términos son importantes en esta celebración del contrato. El reaseguro va a ser un contrato en el cual una empresa de seguros va a tomar a su cargo, ya sea de una manera total o de una manera parcial, los riesgos que ya hayan sido adquiridos por otra aseguradora. Y por lo tanto, sobre todo aquí hablamos de este contrato de reaseguro, es porque exceden algunas cantidades aseguradas por el mismo asegurador directo. Es decir, va a llegar alguna mercancía que ya esté asegurada y que llegue alguna otra aseguradora
para complementar este contrato y que tome a su cargo, ya sea todo el seguro o parte de él, en ese momento vamos a hablar de un reaseguro, se esté reasegurando. Y por otro lado estamos hablando del coaseguro. Aquí en el coaseguro vamos a hablar de esta participación de dos o más empresas que estén aseguradas, pero que se encuentren dentro de un mismo riesgo. Y por eso vamos a señalar que ellos están relacionados o se encuentran de una manera directa por alguna situación con el asegurado. Aquí quiero decir, hay una coparticipación en cuanto a lo que son las aseguradoras, mientras que en el reaseguro es de que llega una empresa a tomar de una manera parcial o de una manera total los riesgos. Aquí en el coaseguro es de cuando va a haber esa participación entre dos o más empresas, y en el contrasegura es de que aquí va a ser un acuerdo, es decir, la empresa de seguros se va a obligar a reintegrar las primas que ya estén cubiertas para que en el momento de que se cumpla alguna obligación determinada o alguna condición determinada, la aseguradora va a devolver estas primas cubiertas. ¿Por qué? Porque así se señaló dentro del mismo contrato. Ahora, dentro de ello vamos a ver que hay diferentes tipos de seguros y su clasificación la vamos a ver de la siguiente manera. En primer aspecto vamos a ver que son todos aquellos contratos de seguros contra los daños. En este contrato de seguro contra daños vamos a ver que es un contrato típico, es muy típico de que está seguro de una indemnización, y por lo tanto aquí el riesgo va a implicar siempre va a estar sujeto a algún aspecto o algún evento que sea perjudicial, y siempre que este seguro va a recibir esta satisfacción económica por la necesidad patrimonial creada en él. ¿Cómo se lleva a cabo? Cuando estamos hablando de que si estoy asegurando, por ejemplo, un bien inmueble y este llega a sufrir algún daño, estamos señalando que el riesgo que se llevó a cabo va a implicar un evento perjudicial y el seguro se va a recibir de una manera económica por la necesidad patrimonial que fue creada. Por ejemplo, si estamos asegurando un bien inmueble y el bien inmueble fue contra un seguro de daños y este llega a sufrir alguna eventualidad, por ejemplo, el caso de un incendio, estamos señalando que se tendrá que pagar esta indemnización por este riesgo que se creó, toda vez de que existe una necesidad patrimonial. Después vamos a hablar de lo que es la responsabilidad o el seguro contra la responsabilidad de tipo civil y los seguros contra riesgos de tipo profesional. Y va a ser aquel en donde una empresa aseguradora se va a obligar a pagar la indemnización que el asegurado deba a un tercero a consecuencia de algún hecho que cause un daño previsto en el contrato. Por ejemplo, que si alguna de las partes decida a través de un contrato que haya realizado, decida realizar o gestionar también un contrato de seguro para asegurar o para pagar indemnizaciones causadas por algún hecho que se haya ocasionado, se va a realizar un contrato de seguro contra responsabilidad civil y riesgos profesionales. O tal es el caso también de que si alguna persona llegue a hacer daño a otra a través de algún acontecimiento que haya realizado, estamos hablando de un seguro de responsabilidad civil. Este es comúnmente ocupado en los contratos de vehículos, cuando estamos asegurando los vehículos. Otro tipo de contrato que también tenemos son los contratos de seguro marítimo y de transportes. Aquí es donde el objeto del mismo contrato va a ser este pago de la indemnización, pero por daños y perjuicios que van a sufrir los muebles y todos aquellos muebles semovientes que hayan sido objeto en el traslado. Por ejemplo, si estamos hablando de algún viaje a través de algún buque, a través de algún transporte, ya sea marítimo, terrestre, fluvial, aéreo, vamos a hablar que aquí se van a hablar de un contrato marítimo o en su caso un contrato de transportes, porque se va a adquirir para asegurar a toda aquella mercancía que sea trasladada de un lugar a otro.
también vamos a tener un seguro contra incendio. Y aquí vamos a ver que este seguro contra incendio, donde la empresa aseguradora va a contraer esta obligación de indemnizar todo lo que son los daños y perjuicios, así como las pérdidas que sean causados por algún incendio, alguna explosión, alguna fulminación o algún accidente de naturaleza semejante. Es decir, toda aquella menoscabo, toda aquella pérdida que se tenga dentro de esta eventualidad va a ser cubierto en un contrato de seguro contra incendio. También tenemos el contrato de seguro de automóviles. Este es muy común y va a tener por objeto el pago de una indemnización que corresponda a los daños o pérdida de un automóvil y que también pueda ocasionar los daños y perjuicios que sean causados por la propiedad ajena o a terceras personas con motivo del automóvil. Es decir, es el que comúnmente nosotros conocemos y todo lo que pueda pasar dentro de algún vehículo o que sea ocasionado por el vehículo va a estar dentro de este seguro de automóviles. También tenemos lo que es el seguro de crédito y este va a tener por objeto el pago de la indemnización de una parte proporcional de las pérdidas que sufran el asegurado como consecuencia de la insolvencia total o parcial de sus clientes deudores por créditos comerciales. Aquí estamos señalando que cuando alguna empresa decide hacer diferentes relaciones contractuales con diferentes empresas, puede también tener un seguro de insolvencia, en donde va a asegurar que en el caso de que la persona recaiga en insolvencia, el contrato de seguro vaya a cubrir todos estos pagos o parte de los pagos donde no puede celebrar esta empresa por caer en esta pérdida de su patrimonio o no pagar sus deudas. Ahora, vamos a ver que ya vimos diferentes aspectos en lo que son las características de los seguros o cómo se van a dar las obligaciones, pero también vamos a ver un aspecto importante que es la prescripción en el contrato de seguro. Y aquí vamos a ver que la prescripción va a ser todas aquellas acciones que se vayan a derivar del contrato de seguro van a prescribir en 2 años, es decir, que es el tiempo que yo puedo realizar mediante alguna vía judicial el cumplimiento de una obligación. Tengo 2 años para solicitar una acción determinada y esto va a ser desde el momento en que se haya realizado este acontecimiento o que el acontecimiento que haya dado origen a este riesgo. Desde ese momento se van a tener el término de 2 años para solicitar cualquier acción. Y por lo tanto, también puede ocurrir una prescripción cuando exista alguna omisión o alguna falsa o inexacta declaración en cuanto a lo que el asegurado no haya dado en conocimiento o no haya dado determinada declaración cierta sobre algún riesgo que ya sea determinada de una manera auténtica y que por lo tanto desde el momento en que la parte asegurada o la empresa aseguradora tenga conocimiento de ese error, de ese dato que haya sido completamente falso, erróneo, va a poder tomar esa prescripción y desde ese momento va a aplicar que se puede cerciorar de la omisión, de alguna falta en cuanto a lo que son sus declaraciones inexactas. ¿Por qué? Porque también puede prescribir hacia la aseguradora para que pueda llegarse de la información fehaciente. Y vamos a ver que mientras los interesados no tengan ningún tipo de conocimiento respecto a lo que es la realización del siniestro, por lo tanto, aquí vamos a señalar que puede prescribir la acción, pero la ignorancia de este conocimiento o de que pueda llegarse a llevar a cabo algún siniestro, puede llegarse a manifestar toda vez de que se haya ocurrido este siniestro. ¿Esto cómo quiere decir? Si la parte interesada no da a conocer a la aseguradora respecto a algún siniestro, también puede ocurrir la prescripción, toda vez de que una de las obligaciones que tiene, en este caso, el tomador del contrato será dar aviso o notificarle a la aseguradora de la eventualidad que surgió y que por lo tanto, como ignora que haya sucedido este acontecimiento, pues no puede cubrir una obligación determinada toda vez de que no se le ha notificado. Otro de los aspectos de prescripción es que mientras los interesados no tengan conocimiento de la realización del siniestro, tampoco puede ocurrir una prescripción, por ejemplo, desde que
existe ignorancia respecto a cómo puede ocurrir algún siniestro, o en su caso es que los terceros beneficiarios no tengan el conocimiento del derecho constituido a su favor. Es decir, que una parte, el tomador adquiere este contrato, pero fue a favor de otra persona, pero el beneficiario no conoce completamente que haya tenido a su favor algún derecho, y por lo tanto, si dentro de los 2 años no reclama alguna acción, puede prescribir este derecho. ¿En qué momento se puede interrumpir una prescripción? Porque de acuerdo con la misma legislación nos indica que se tienen 2 años para tener alguna acción respecto al contrato de seguro. Sin embargo, se puede interrumpir cuando el derecho del poseedor sea privado por más de 1 año, o en su caso que se incurra alguna demanda o alguna otra forma de interpelación judicial que esté debidamente notificada al deudor y por lo tanto se tenga algún reconocimiento, ya sea de palabra, por escrito o de una manera tácita del derecho del acreedor. Es decir, que al momento de que la parte tenga este conocimiento de la posesión de algún derecho, de alguna titularidad, y se le sea notificado a través de una autoridad judicial, a través de alguna interpelación, ya sea por escrita o de manera verbal, en ese momento va a prescribirse completamente la prescripción. Pero también vamos a señalar que puede interrumpirse al momento de que se pueda señalar o se pueda nombrar algún perito con motivo de alguna realización del siniestro, es decir, que se señale alguna persona que tenga conocimiento sobre algún arte, alguna profesión, para que haga esta evaluación de algún daño determinado, de algún siniestro determinado. También se puede interrumpir para reclamar el pago de la prima por el requerimiento de su pago, es decir, que no se hayan pagado las obligaciones correspondientes y se reclame que se pague. En ese momento también se interrumpe la prescripción. Y también se puede interrumpir por la obligada presentación ante una autoridad competente de la reclamación en contra de la empresa aseguradora. ¿Ello qué quiere decir? Que si alguna de las partes incumple con sus obligaciones y se lleva ante una autoridad competente que esté regulando estas relaciones contractuales, esta reclamación respecto a que no se haya dado el cumplimiento conforme lo establece el contrato de seguro, o en su caso que esté dentro de lo que es la póliza, en ese momento también se va a dar una interrupción en cuanto a lo que es la prescripción. ¿Por qué? Porque se le está dando una notificación, se está dando una queja en cuanto a lo que es el cumplimiento de los términos pactados, y por lo tanto no podrá seguir o no se puede dar continuidad en cuanto a lo que es el plazo que nos da la ley para señalar una prescripción. Recuerden, por favor, estar en contacto a través de lo que es las líneas para lo que son todas las dudas que puedan tener en sus tutorías. Nos vemos la próxima sesión. Gracias.